Buenos días. ¿Alguna vez te has preguntado tú si eres digno de ser llamado por el Señor Jesucristo? Si eres digno de que el Señor te diga, esta es la tarea que tienes que tú hacer acá sobre la faz de la tierra. Quizás no te consideras digno de eso. Quizás dices, yo soy un pecador, yo no puedo estar sirviendo al Señor, yo no puedo estar comprometiéndome a seguir su camino porque soy un pecador. Yo tengo ganado el camino al infierno, muchos dicen eso. Pero yo quiero relatarte aquella historia en donde está relatada en el Evangelio de Marcos, en los capítulos 1 y 2, de los primeros llamados que hizo el Señor Jesucristo. Y quisiera que sepas tú, que aprendas tú, que recuerdes tú cómo hizo el llamado y a quién hizo el llamado el Señor. Pues relata el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, como habíamos dicho, que el Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado, comenzó su ministerio y comenzó a predicar él solo. Él solo comenzó a decir, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Lo anunciaba y decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntase de sus pecados y crean en la buena noticia. Eso es lo que el Señor Jesucristo comenzó a predicar. Eso es lo que el Señor comenzó a hacer con su ministerio. Y comenzó solo, por supuesto. Pero mientras Jesús caminaba por la orilla, dice el versículo 16 del primer capítulo del Evangelio de Marcos, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, dos hermanos, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Eran dos humildes pescadores. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Creyeron a Jesús. Aquí el dato interesante es de que aquellas personas, Simón y su hermano Andrés, creyeron en el Señor apenas les llamó. Quizás fueron tocados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, pues seguramente sí. ¿Eran pecadores? Seguramente sí. ¿Estaban preparados? Seguramente no. No tenían ninguna preparación, no conocían al Señor Jesucristo. Quizás lo único que habían escuchado es la predicación del Evangelio diciendo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados. Y aquellas dos personas, aquellos dos hermanos, los primeros en ser llamados por el Señor, sentían la necesidad de arrepentirse de sus pecados y de sus faltas. Y al ser llamados dijeron, sí, aquí estoy, heme aquí, yo quiero ir contigo, yo quiero servirte. Me imagino que ellos pensaron en el fondo de su corazón. Dejaron las redes, dejaron su profesión, dejaron su hábito día a día y siguieron al Señor Jesucristo para estar preparándose para a su vez ellos predicar el Evangelio. No sabían quizás lo que iban a hacer, pero personas como tú o como yo, pescadores humildes como tú o como yo, fueron llamados por el Señor y ellos fueron al encuentro con Jesús. Quizás el mérito que ellos tuvieron es de tener un corazón dispuesto a aprender, a ser ministrados, a mejorar su comportamiento, a cambiar su estilo de vida para predicar el Evangelio. Pero no eran personas probadas, no eran personas capacitadas, quizás eran hasta analfabetos, quizás eran solamente unos pescadores artesanales que no sabían más que su oficio. Fueron llamados y aceptaron el llamamiento, dejaron las redes. El Señor Jesús siguió, Jesús y sus compañeros, dice el versículo 21, fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó al día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Miren, es otro detalle. Yo me imagino a Jesús ya con sus dos seguidores, Simón y Andrés, predicando con mucho denuedo el Evangelio, la palabra de Dios. La gente quedó asombrada de su enseñanza, dice el versículo 22, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Los maestros de la ley religiosa, los fariseos, predicaban sin autoridad. Quizás sabían de memoria la palabra de Dios, pero no la practicaban y no predicaban con autoridad. No predicaban con denuedo, no estaban llenos del Espíritu Santo. Una cosa es tener la palabra de Dios en la cabeza, otra es pasarla al corazón y ejecutarla, cosa que no hacían los fariseos, aquellos maestros de la ley. Y claro, la gente se daba cuenta de eso. La diferencia en la predicación de la palabra de parte del Señor Jesús y de parte de los fariseos. Pues Jesús tenía la palabra con poder.
Acá tenían una palabra vacía. Tenían una palabra que, si bien era la palabra de Dios, pero no tenían ningún poder espiritual. Continúa la historia. Y el Señor hace otro llamamiento. De pronto, más adelante, a la orilla, seguía el Señor caminando, seguía predicando la palabra, y de pronto vio a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, otras dos personas, otros dos hermanos, que también estaban reparando las redes en una barca, también pescadores, con las mismas condiciones de Andrés y de Simón. Las mismas condiciones, pescadores sin preparación, pecadores quizás, muy seguramente, y también no tenían ninguna capacitación espiritual. Y fueron llamados, y su actitud, su disposición de servir, de aprender, de arrepentirse, estuvo ahí, y fueron llamados también ellos a servir al Señor. Entonces el Señor siguió su camino, siguió su ministerio con 4 seguidores: Simón, Andrés, Santiago y Juan. 2 parejas de hermanos que siguieron al Señor Jesucristo a predicar la palabra. Pero antes de hacerlo, por supuesto, tuvieron que ser capacitados. Me paso al capítulo 2 del mismo Evangelio de Marcos. Y desde luego hay historias que Jesús sana a un paralítico, comienza a hacer muchos milagros, la gente comienza a estar asombrada y asustada porque creían que era una nueva filosofía, un nuevo método, un nuevo conocimiento, era algo nuevo, ¿verdad? Era algo nuevo, el tiempo de la gracia del Señor. Entonces Jesús en su caminar llama a la 5ª persona, llama a Leví, o sea a Mateo, y dice el versículo 13 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos, dice: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Cobrador de impuestos. Eran aquellas personas que no eran bien toleradas, no eran aceptadas dentro del pueblo. Eran aquellas personas que eran muy amigos de los gobernadores, de las autoridades, que obviamente extorsionaban al pueblo para sacar ventaja del cobro de los tributos. Pues el rey tenía que tener sus tributos, el gobernador otra parte y el cobrador de impuestos también. Entonces eran personas no muy aceptadas socialmente. No eran aceptadas socialmente, de tal manera que imagínate tú que viene el Señor Jesús y le llama, y él está dispuesto a seguirlo. Se levantó y siguió. Estaba en la mesa de cobrar los impuestos. Estaba en su sitio de cobrador de impuestos. Y le siguió. No estaba capacitado tampoco. No es que tenía una vida santa, por llamarlo así. Era un pecador más. Era un pecador más. Más tarde, dice la palabra de Dios en el versículo 15, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Supongo que estaba Jesús con aquellos 2 parejas de hermanos que fueron llamados anteriormente, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Mira, Mateo sintió en su corazón invitar a Jesús con sus seguidores, y también invitó a sus amigos, los cobradores de impuestos, y muchos pecadores de mala fama. En medio de ellos estaba metido el Señor Jesucristo. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Había muchos pecadores de mala fama, había muchos cobradores de impuestos, en general, muchos pecadores. Nadie era una persona santa, nadie, excepto el Señor Jesús, por supuesto. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran los fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? ¿Cómo es que aquel que dice ser hijo de Dios está metido entre los pecadores? Cuando Jesús les oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Hasta aquí leo la palabra de Dios y te comento a ti. ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes un enfermo? Pues anda a los pies de Jesús.
Él tiene la solución para tu problema. Te sientes un pecador que ya no tiene horizonte en tu vida, el Señor Jesús tiene la solución. Así como fue llamado Simón, Andrés, así como fueron llamados todos aquellos discípulos que le siguieron a Jesús. Jesús está en medio de pecadores. Jesús está en medio de la escoria, como dice la palabra de Dios, para levantarnos, para restaurarnos, para cambiar nuestro estilo de vida, para darnos bendición. Si tú necesitas recibir bendición, si tú necesitas cambiar tu estilo de vida, entrega tu vida a Jesús. Él te está llamando ahora, y si eres digno de entrar en la presencia de Dios una vez que le recibes en tu corazón y entregas tu vida a Él. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.